Dale. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie nos preguntó, el podcast donde respondemos a preguntas que nadie nos hizo. Mi compañera en este proyecto es Gabrielita. Hola a todos, bienvenidos a Nadie nos preguntó, nuestro episodio número 5. Hola Vivi, ¿cómo estás? Bien, nuestro podcast ya tiene 5 años. Es un niño de 5 años o una 5 niña. meses, Ya, también 5 puede ser. semanas. Ya está bien. Cuando lleguemos al episodio 10 va a ser un año. Va a tener un año nuestra hija. Y ahí va a Bueno, empezar. sí, sí, nuestro podcast está avanzando, creciendo un poquito cada día más. Y en nuestro anterior episodio hablamos demasiado sobre los influencers y dimos algunos ejemplos de influencers que quieren eliminar el plástico de su vida. Eso Ujú. nos lleva al tema que vamos a hablar hoy día, la vida, el plástico en nuestras vidas, una vida sin plástico. ¿Qué impacto tiene el plástico en nosotros? Realmente. Estaba pensando en esto del plástico y me di cuenta que el plástico está en todo lo que hacemos. Y me puse a pensar, a ver, en el carnaval, ¿cómo está presente el plástico? Y de ahí, bueno, en los globos que utilizamos para lanzar, en las tapitas de los cosos, de las espumas, de las latas. Dentro de las latas igual tiene un poquito de plástico recubrimiento. En la tela de las casacas y de las batas igual es sintético, o sea, es hecho de plástico, tiene cosas de plástico. En los carros alegóricos, todo el plastoformo que se utiliza es un tipo de plástico, igual eso. En los detalles de decoraciones, plástico. En los chisguetes está el plástico. En las bolsas de los celulares es plástico. Todo tiene plástico. Me llamó Sí, muchísimo la atención eso. no solo eso, o sea, en nuestra comida, todo lo que es como que es tan Ajá, parte de nuestra rutina que desde el momento en el que, bueno, no empezamos a hablar del plástico, me puse a observar cómo los empaques de los condimentos, la bolsa donde viene la carne, donde vienen las salchichas, los vasos de yogur, los botes de ketchup, mayonesa, absolutamente todo, todo lo que nos rodea es plástico. tiene plástico. Incluso el chicle está hecho de plástico, o sea, lo peor de todo es que dentro de la comida, igual lo que estaba investigando, es que hay alimentos que ya tienen microplásticos y que nosotros los ingerimos y ya tenemos en nuestro organismo microplásticos, que Claro, por lo que pasa ejemplo, es que bueno, perdón, es que el inicio del plástico viene desde una planta natural, ¿no? O sea, del caucho. Entonces, todas esas evoluciones que ha tenido el plástico y ha ido transformándose, ya inició desde el chicle que comemos, que igual es parte de ese proceso. no, 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 pero es que el chicle, o sea, el chicle como en sí tiene sus orígenes en México, que es a partir de una planta que no sé qué nombre tiene allá, no sé si será el caucho, pero luego lo cambiaron por este plástico sintético porque era muchísimo más barato, o sea, no es que este chicle que utilizan en el plástico es algo natural, digamos, sino es algo sintético. Claro, no, esa es la cosa, ¿no? Cómo ha ido evolucionando por el tema del costo, que yo creo que ha sido el impacto más Ajá. grande que ha hecho que se haga a gran escala la producción de este material. Porque pasamos de utilizar, hay cosas en las que son sumamente necesarias utilizar plástico. Yo el año pasado no el año pasado, cuando salí de la universidad, hice una comparación, por ejemplo, del plástico de tuberías de PVC y las de polietileno de alta densidad, Ya. donde son materiales de plástico, pero como una hace que el ahorro de agua, que evitar la pérdida de agua, el porcentaje que se pierde por filtración, sea reducido al máximo, pero tiene otro costo. Entonces, Claro, sí, eso sí es o sea, tampoco es cuestión de satanizar el plástico y decir que el plástico es algo malo en nuestras vidas, porque aparte de esos beneficios, igual, por ejemplo, el plástico ayuda muchísimo a optimizar el espacio. Por ejemplo, creo que solamente es el plástico el único elemento, material, no sé, que puede encapsular de una forma eficiente el olor, el carbono de la basura. Entonces, si no tuviéramos bolsas de plástico, esa, no sé, esos gases que se emiten se propagarían con mucha mayor densidad, digamos.
Igual el plástico es bueno, por ejemplo, para la conservación de la carne, si es que no tuviéramos eso. Creo que antes de que hubiera el plástico estaba leyendo que la envolvían la carne en periódico y con eso mantenían la carne. No sé si habré dicho, o sea, lo leí por ahí, Sí, sí, pero el o sea, plástico recién claro, está en nuestras vidas desde el 1960. Entonces, hay soluciones para antes, pero obviamente nos ha mejorado en gran manera un montón de situaciones, la economía y otras cosas. Pero también está el discurso que nos han vendido, ¿no? sí, eso era lo que iba. Nosotras nacimos cuando el plástico ya existía. O sea, Claro. nosotras de los 90 nacimos con la idea de que el plástico existía y de que estaba mal usarlo. Porque el recuerdo que tengo es no del colegio, cuando desde que entras tenés esa conciencia de que utilizar plástico está mal, de que el Ajá, plástico contamina. Entonces, ese es un mensaje que todos conocemos, todos lo tenemos grabado, todos sabemos que el plástico es dañino y no sabemos por qué, pero el mensaje lo tenemos, ¿no? Y como que ya claro. pasa a ser parte de la cotidianidad tener esa frase en nuestra cabeza. Ajá, o sea que es mejor tratar de vivir sin plástico y no sé qué. O sea, sí está bueno ahora. O sea, el tema es que el uso que le han hecho las grandes empresas respecto al plástico para optimizar recursos económicos le ha hecho un gran daño a o sea, los plásticos de un solo uso al menos, eso sí, están haciendo hartísimo daño. Y nada, digamos, o sea, a partir de todo esto, de que este discurso que ha salido, creo, recién es a partir de los 90, un poquito antes, es como que las empresas han invertido en hacer campañas y pasar la responsabilidad del uso del plástico al consumidor y no ellos hacerse cargo también del impacto que están generando. Entonces nos han dado a nosotros la responsabilidad y es como que vos tenés que hacerte cargo, lo cual está bien, pero ellos también tienen que hacerse cargo de hacer un uso más eficiente del plástico. Y sí, sí, la verdad que es como, es tan fácil la rutina que adopta el ser humano, ¿no? De que surge esto de plástico, ya nosotros no, o sea, vemos que es muy barato, lo producimos en grandes masas y luego ya se hizo parte de nuestra rutina, nos acostumbramos a utilizar todo lo que nos rodea es plástico y lo vemos tan a diario que se hace parte de la cotidianidad, entonces le quitamos un poco ese peso, ¿no? Que tienen los plásticos de un solo uso que ahora en muchos países están prohibidos por las leyes. Aquí en Ujú. Argentina no te dan bombillas cuando vas a comprar comida rápida y todas esas cosas que a nosotros aún en Bolivia todavía no hemos logrado implementar. Porque si Claro, no me equivoco, en Bolivia solamente en 5 municipios que están viendo lo de la ley para ver lo de las bolsas plásticas, eh, todavía no está, ni siquiera en Santa Cruz no está aplicado todo eso. sí, la verdad es que, bueno, eso de que el uso del plástico en las grandes empresas es masivo, se puede ver reflejado, por ejemplo, en, ¿cómo sé yo?, digamos, en Starbucks, que antes de que empiece a surgir todo este tema del plástico, te entregaban tu vasito y tenías a tu disposición un montón de bombillas y tenías a tu disposición poder sacar estos palitos para mezclar y todas esas cosas, digamos, a tu disposición, a tu libre uso. Y al final de eso, es como que sí es un beneficio para el cliente de poder tener a su disposición, pero tampoco está bueno porque no estás haciendo un uso eficiente de tus recursos y es algo contradictorio, ¿no? Claro, ¿y cuál es el problema del plástico? ¿No? Ahí viene la pregunta, pero ¿por qué está mal usar el plástico? ¿Qué es lo que está dañándonos tanto? Bueno, además de los químicos que tienen los plásticos que luego están en nuestro organismo, está el hecho de los residuos que se generan, Ujú. porque nosotros no vemos la cantidad de residuos que generamos por plástico porque no lo tenemos ahí, ¿no? Si nos pusiéramos a Sí, almacenar esa basura en nuestra casa, nos daríamos cuenta de cuánto plástico es que consumimos a diario. Entonces, uno de los problemas que ya viene a ser de plástico serían los residuos. Y no sé si has visto que ahora hay esas islas de basura. ajá, lo peor de todo es que hay un montón de países en Europa, digamos, ¿no? Que se lavan las manos y dicen, uy, sí, nosotros reciclamos y tenemos bastante control sobre el uso de la basura, pero en realidad es que ellos están enviando su basura que están generando a esta parte de Asia y allá es donde se están formando toda la basura posible
pero, o sea, con el discurso de, estamos enviando, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, a Taiwán, las pilas, porque ellos van a saber qué hacer, digamos. Pero al final no están haciendo el uso eficiente del reciclaje porque, por ejemplo, hay diferentes tipos de plástico. Estas cajitas de plástico donde te entregan, qué sé yo, las comidas de dieta que te dan tu catering, hay unos plásticos que son súper endebles, digamos, ¿no? Que no son tan, no tienen una estructura muy fuerte y hay otros que sí son. Esos plásticos, por más que vos lo veas transparente y que tienen la misma forma, pero su estructura es distinta, si vos los juntás y los llevas para donde tienen que reciclar, no sirve, o sea, ya tienen que hacer un proceso más trabajoso porque sus moléculas o como está estructurado no se puede fusionar, digamos, no funciona de esa forma. Entonces hay un montón de detalles que no te enseñan y que vos crees que simplemente es separar los plásticos, los vidrios y lo orgánico y es así y ya ellos saben, digamos, tampoco es así. De Ujú. hecho, solamente un 9% según la ONU, de todo el plástico producido ha sido reciclado. Sí, una de las cosas es el tema, ¿no? De que no todos los plásticos son compatibles y que no todo se puede reciclar de la misma Ajá, manera, pero algo de que hay, a lo largo de estos años, los diferentes gobiernos, bueno, los diferentes países han estado viendo maneras de solucionar, y una de las soluciones, por ejemplo, que han dado es incinerar todos los residuos y utilizarlos como energía eléctrica. no Esa es sabía. una de sí, esa es una de las soluciones. Otra es de, por ejemplo, bueno, reciclarlos, las botellas, el proceso que hay de reciclaje de las botellas, que eso me parece que es algo importante, que una empresa que produce botellas sea a cargo del proceso de volver a tomar ese mismo producto y volverlo a crear a base de lo mismo. Ujú. Este, entonces, hay todas esas cosas que se han ido experimentando en base al cómo tratar los residuos o la basura de plástico, pero hasta ahora la más eficiente es evitar el uso de eso. Claro, el primer uso, ¿no? De tratar de que vos, en vez de que vayas al supermercado, vayas con tus cajitas y ahí coloques todos tus productos, ¿no? Pero otra Ujú. solución, o sea, no otra solución, pero complementando lo que dijiste de las soluciones de reciclaje, estaba hablando el otro día con un amigo y él me decía que hay como dos tipos de emprendimientos para utilizar la basura, que uno es el reciclaje, que vos utilizás, por ejemplo, todo el papel, vos lo podés recolectar y lo trituras, qué sé yo, y se convierte en como en la pulpa del papel y eso es un producto de menor valor. Y lo que él hace, agarra todas las botellas de vidrio y las convierte en vasos, las convierte en otros objetos que son de mayor valor. Entonces eso se llama supra reciclaje, que cuando vos agarrás y reciclás, convertís algo de mayor valor, o sea, lo transformás. Entonces eso sí es como que mucho más positivo que simplemente solamente convertirlo en algo de menor valor, digamos. Claro, incluso ahora lo que ya están viéndose es el ciclo de que vos creas tu producto, que es, por ejemplo, se llama de cuna a cuna, porque vos lo creas con la idea de que ese producto se convierta en Ajá, algo más después de que termina su ciclo de vida, o sea, que siga, como siga reutilizándose. Otra cosa que vi es que ya pensar en tu producto cómo se va a hacer parte de la naturaleza, ajá. porque crear un producto que sea apto para desintegrarse, biodegradarse en la naturaleza sin causar ese impacto ambiental es lo que han estado tratando de ver, pero, pero eso requiere un proceso de construcción, me parece a mí, de que la mente del humano deje esa cadena que tenemos de producción masiva y empiece a cuestionarse cómo voy a hacer que mi producto ya no genere ese residuo o que no sea basura, sino que tenga una segunda vida o un segundo uso. Claro, pero también, o sea, no es como que les vas a encargar a todos que todos recolecten sus bolsas sus botellas de champú y les den un segundo uso, digamos. También está en que hay que, no sé, como que se Es que ese, generen o ese se proceso, apoyen, espera, como que se generen o se apoyen a estos emprendimientos que buscan utilizar ese reciclaje, porque que vos, o sea, que yo coleccione todas mis botellas de champú o mis botellas de crema, y les dé un nuevo uso, no sé, es como que cuánto tiempo más lo voy a poder seguir utilizando como botella, digamos.
¿entendés? Sí, Sería, sí. Cuesta, pero es que es una combinación de ambas, o sea, es una combinación de uno como persona y también de las empresas, porque ahora de lo que yo te estaba hablando es de las empresas que están buscando cómo crear su producto que ya sea una forma en la que pueda pasar a desintegrarse, porque igual estaba viendo, por ah, ejemplo, ya, que las zapatillas Nike o la marca Nike que está creando unas zapatillas que estaban viendo el reto de que ellos recolectar después las que ya están viejas para volver a crear en ah, base a ya. eso unas nuevas. Ujú. O otras marcas que son, ya no son bolsas de plástico químico, sino hechas de almidón de yuca. Entonces ya esa bolsa está creada para degradarse en el medio ambiente. Sí, existe este nuevo concepto del plástico biodegradable, pero lo que estaba leyendo también es que esta otra alternativa de que sea plástico biodegradable genera una huella ecológica de alto impacto que incluso, o sea, que a lo que me refiero es que en su proceso de creación, de fabricación de este plástico, utiliza mayor cantidad de agua, utiliza mayor cantidad de petróleo, entonces tampoco, o sea, te venden el discurso de que es biodegradable, pero en realidad está generando mucho más daño que un plástico normal, digamos. O sea, hay que ver bien, ¿no? O sea, a qué es lo que llaman Ujú. más positivo, digamos. Pero igual estaba leyendo que el plástico degradable, o sea, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero hay una parte que sí dicen que es biodegradable, que se va deshaciendo, pero eso mismo se va convirtiendo en más chiquito, pero no quiere decir que desaparece, o sea, sigue contaminando los océanos, que es al final el lugar donde termina yendo. Y lo que estaba leyendo igual es que son como microplásticos y para el 2050 van a haber mayor cantidad de microplásticos que peces en el océano. No sé si sabías que hay un reloj que se llama el reloj del juicio final. No, ¿qué es eso? Es un, se dice ¿Qué? que ¿Por suena qué? gracioso, pero es No un suena reloj. gracioso, suena horrible, suena como, ¿cuánto tiempo nos queda? Sí, es un reloj que mide cuánto tiempo nos queda, prácticamente, ¿no? Dependiendo, midiendo el impacto de la contaminación, bueno, el desarrollo de armas nucleares y de social media, como el impacto de las redes sociales que tienen el impacto negativo. Bueno, es como una mezcla de todo. Un reloj que mide cuánto contaminamos y todo está creado por unos científicos ¿Y es un reloj de una real universidad de... o cómo sabes cuál es la hora, digamos? ¿Cuánto nos como, falta? ¿Qué dice? ¿Qué dicta? ellos, es una escala, ahorita se miden, o sea, bueno ya, es un reloj a escala que según el análisis que han hecho estos científicos nos dice cuánto tiempo nos quedan. Y dependiendo de los avances que se miden, porque hay todas estas reuniones que se hacen para ver cómo estamos yendo con las emisiones de Ah, ya, ok. dióxido de carbono, ¿no? Que están hechas a nivel mundial, ¿no? Cómo estamos yendo con toda la contaminación. Entonces, en base a todo eso, ellos van haciendo una escala de cuánto tiempo nos queda. Y eso se creó al principio para ver todo el impacto que teníamos con las emisiones de carbono. Bueno, se creó hace harto eso, pero el primer impacto que tuvo, que generó conciencia, fue cuando estábamos viendo que ya no había más tiempo para para la Tierra, que la Tierra ya no tenía más tiempo. Entonces, los 70, si no me equivoco, bueno, puedo estar equivocada, pero que lo googleé la gente, que se vio eso, que ya no teníamos tanto margen de error, entonces se tomaron todas las medidas, todos los países que formaron parte de toda esta organización de ver lo de la contaminación, tomaron medidas para reducir, y fue como en Europa ya tienen leyes, han buscado otras maneras de utilizar sus recursos, ya tienen los autos eléctricos, tienen un montón de soluciones, ¿no? Que nosotros no tenemos. Y ahora es más cerca que estamos del juicio final, que estamos a 100 segundos de que ya no haya retorno. Ahorita ya no hay retorno con toda la contaminación que tenemos. Es como que si no tomamos una medida ahora, ya no va a haber solución pronto. Pero, y esto de que, o sea, todo lo que empieza termina, ¿no? Es inevitable que haya un fin a la humanidad, o que haya un fin a los recursos, que haya un fin a ese tipo de cosas. Es inevitable. Sabes que el otro día estaba viendo un documental de los científicos que están investigando para establecer las colonias en la Luna. Y puede ¿Ya? ser muy conspirativo de mi parte, pero lógicamente eso va a estar de aquí a unos cuantos años y en el momento en el que ya esté listo, la Tierra ya va a estar, no van a alcanzar los recursos, ya todo va a estar Eso contaminado, me, no, me, no va a me, ser habitable. me recuerda a la película de Wall-E.
tal cual. O Sí, sea, cuando lo vi es Wall-E, solo que Wall-E ya es un futuro muy lejano, donde ya no hay nadie en la Tierra y solamente están los robots, pero en ese proceso en el que ya no haya nadie en la Tierra, ¿quiénes se van a quedar? O sea, los que están creando todos esos prototipos y todos los que puedan irse se van a ir, ¿y quiénes se van a quedar? o sea, la gente que no tiene recursos, digamos, La ¿no? gente que no tiene recursos, la que no tiene tantos recursos como para irse todavía a instalar a la luna. Pero ni siquiera la luna, yo creo que la gente se va a ir yendo a, no sé, va a haber una nave superespacial donde va a estar gravitando y va a ocurrir lo que pasó en Wall-E, esa es mi teoría. Van a esperar a que se regenere solita la Tierra, porque todo se regenera, o sea, todo es un ciclo, termina, empieza, termina, empieza. Pero en Claro, Wall-E, si pero en te ese fijas, ciclo, en qué parte vamos a quedar atrapados? Bueno, nosotros tal vez nosotros no, no pero vamos a si ya llegar a eso. para el 2050, Vamos a sí ya tener no van a 80 haber años. recursos, no va a haber recursos que abastezcan a nadie, digamos, pero en ese proceso, ¿qué vamos a vivir? Vamos a vivir la escasez de agua, ya estamos viviendo una pandemia, vamos a vivir los Pero la cambios pandemia no tiene nada climáticos, que ver con esto, con el pero la juicio final. pandemia es un efecto del manejo que hace la humanidad de cosas. Bueno, eso sí, ¿no? Porque se dio en un lugar donde consumen otro tipo de carne porque no abastece la comida en ese lugar, digamos, ¿no? Claro, y Sí, si fuera eso, digamos, y si no sabemos si ha sido manipulación, porque realmente el eh, impacto que tiene una persona, a ver, por ejemplo, ahorita está súper en duda lo de las energías nucleares, ya de que algunos dicen que es beneficioso y otros dicen que no, pero han habido hechos en la historia que han ocurrido catástrofes, desastres, accidentes, ujú. que no se mide el valor de ese desastre. Entonces, todas esas cositas que uno hace, que las dañineras que estamos haciendo, generan un impacto en la salud y en el medio ambiente. Entonces no sabemos en qué parte vamos a estar atrapados nosotros en todo ese deterioro de la tierra. Sí, es verdad. Nada más quiero decir que los impactos, el impacto, ponete, de la bomba de Hiroshima, creo, tal vez esté equivocada, pero los incendios del Amazonas del año pasado causó muchísimo más estrago que una de esas bombas nucleares que causaron efecto, digamos, impacto ambiental. O sea, está ahí, solo quería decirlo. Sí, y sabes qué, o sea, me parece que es como que a veces tenemos la vista muy obtusa o muy estamos encasillados en un túnel para decir, por ejemplo, no, pero es que no podemos eliminar el plástico de nuestras vidas o eso es imposible o por qué quieren cambiar todo lo que ya está hecho. Pero sí se puede, o sea, solamente es tratar de ampliar un poco el panorama, porque en estos momentos hay gente que está haciendo ropa que es sustentable, que es Ajá. biodegradable, donde no se utilizan los químicos que contamina agua, que contamina la tierra. Están haciendo productos que se pueden volver a integrar en el ciclo, digamos. O sea, he visto que hacen de unos plásticos que pueden ser comidos por unos microorganismos hasta ser degradados totalmente, pero es porque no tienen las toxinas, ¿no? Pero son personas que se han puesto a estudiar cuáles los químicos que contiene, las características para crear un producto nuevo. Entonces, es factible hacer todo eso. Sí, yo creo que es totalmente posible empezar a ser un poco más consciente respecto al uso del plástico, no eliminarlo de tu vida, porque creo que eso conlleva demasiado esfuerzo, o sea, demasiado esfuerzo de las personas también, ¿no? Pero lo que sí he visto y estaba hablando era que hay un montón de emprendimientos que sí están empezando a utilizar materiales y poder crear estos suplas reciclaje, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay este nuevo material que, si no me equivoco, es un tipo de mesón que tiene pedacitos de vidrio metidos ahí dentro del vaciado que hacen del mesón, que eso le ha dado como, tiene un valor estético muy bonito y que sigue siendo algo súper funcional, ¿no? Igual lo que decías, la ropa, también hay ropa que de segunda mano que lo utilizan y que, porque la industria de la moda es igual otra cosa que está generando tanta contaminación y justamente este año creo que, no me acuerdo qué firma importante, no sé si era Gucci o uno de estos de allá, que decidió dejar de sacar 4 temporadas al año y solamente dos, una de calor y una de invierno, digamos, ¿no? Lo cual me parece fantástico y como que creo que hubieron otras empresas igual que se molestaron porque obviamente le están cortando el negocio, pero creo que es hora de ya empezar a ser un poco más conscientes, ¿no? Sí,
Y bueno, sin ir demasiado lejos, en los impactos de que tiene el plástico, ¿no? Sin irnos al futuro de ir hasta 50 años más en adelante, sino de que ver nosotros en nuestra realidad dónde es que va a parar nuestro plástico. O sea, si nosotros no le damos esa segunda vida, si nosotros no buscamos una manera de que eso llegue a un destino seguro, eso va a ir a parar en los canales, en las tuberías, causando inundaciones. O sea, vamos a Entonces es llegar al como, futuro de Wall-E, digamos, donde toda la Tierra se va a convertir en basura. Ese es el destino, ese es el extremo, yo creo, ¿no? claro, pero antes de llegar a ese extremo, o sea, me refiero al día de mañana, cuando estemos con las lluvias y estén todos nuestros canales llenos de plástico y de Mm, basura, que es lo que está pasando actualmente, que no solamente porque no tenemos un buen diseño de la ciudad en desagüe pluvial, sino que toda esa basura está yendo a parar ahí y está atrancando todo y no permite que pase el agua y nos estamos inundando. ujú. Entonces, Eso sí es esos son los verdad. efectos que está pasando ahorita. Y nosotros es como que todavía seguimos en la era de producción, como que pensamos tenemos otra cosa en nuestra cabeza de producción y no creemos que esas cosas sean factibles, pero ya en Santa Cruz hay varias personas que están teniendo emprendimientos que utilizan todos esos materiales para darle otra vida. Ujú. Hay estos vasos de Converto que Sí. igual utilizan todas las botellas recicladas y las hacen vaso y son pintudísimos. Y no solamente vasos, creo que también lo hacen como ceniceros, los aplastan, están aplastándolo para hacerlo como tipo bandejitas y también las pintan, hay artistas que pintan, entonces sí es como darle un segundo valor, una segunda vida a este vidrio. Y en realidad también el vidrio es algo que tiene mucho más durabilidad que el plástico, ¿no? Por eso es que mandan, no ve que hay los mensajes de cápsula del tiempo, no lo ponen en una botella de plástico, sino lo ponen en una botella de vidrio. Pero bueno, ya. Luego hay otro emprendimiento que se llama Granel, si no me equivoco. Parece que nos estuvieran auspiciando, ¿no? Pero nadie nos está auspiciando, queridos amigos. Estamos abiertas, sí, pero bueno. Hay otro, como es un pequeño supermercado, donde te venden qué sé yo, el arroz, la soya, el frijol y todas estas cositas, y que vos lo pones en tu propia bolsa, digamos, ¿no? Vos llevas tu propio contenido y no en bolsita, digamos, ¿no? Entonces eso sí te genera es otro cambio de mentalidad. Obviamente no es la primera cosa en el mundo, pero, o sea, sí es un gran paso de decir, oye, aquí hay otra solución, digamos, ¿no? Igual el mismo hecho, o sea, si vas al mercado y llevas tus bolsas, te ahorras un montón, ya le ahorras a las doñitas de estar dándote todas esas bolsas que al final del día no sirven para nada, solamente sirven para eso, porque, bueno, si compras papa o cebolla se queda eso con el olor y no le puedes dar otro uso, entonces si vos llevas tus propios envases para comprar las verduras o para ir al súper y que ya no te den la bolsa de plástico, ya es un gran cambio, porque esas cositas, esos detalles que se van acumulando hacen una gran diferencia. O sea, cuando Sí, te das cuenta, al final de la semana terminas con tu bolsa llena de bolsas y miles de bolsas acumuladas en tu casa. y tenés la señora bolsa madre que alberga todas las bolsas. Bueno, eso Ajá. sí, digamos, eso sí, creo que por lo menos el latino o el boliviano, tiene esa costumbre, ¿no? O sea, sí, a raíz de toda esta campaña que nació cuando éramos chiquitas, la costumbre de guardar las bolsas y volver a utilizarlas, ¿no? Pero, bueno, también está el hecho de que consumimos demasiadas bolsas de todas formas. Lo que más me impresiona es la cantidad de material de un solo uso que no sea solamente plástico. Por ejemplo, el otro día fui a comer alitas a un restaurante de comida rápida y obviamente las alitas, qué sé yo, digamos, me las comí en 20 minutos y en esos 20 minutos, ¿qué me entregaron? Me entregaron un envase de cartón donde venía las alitas, pero encima de eso tenía un papel con su membretado de su logo, un papel, un montón de servilletas, me entregaron un vaso plástico con mi soda, la tapita del plástico, la bombilla de plástico, eh, ¿qué más? Bueno, todas esas cosas al final, digamos, cuando terminé de comer, vi mi mesa, vi que ya no habían las alitas, pero vi todo ese residuo que quedó y que lo usé en 20 minutos y que ¿a dónde fue a parar todo esto? Digamos, voy a ir a la basura y en 20 minutos generé todo este desperdicio.
me llamó la atención. No quiere decir que soy una santa y que reutilizo todo, obviamente, pero es algo como que hay que decirlo, hay que pensar, y me estoy preguntando esto ahora, ¿no? Sí, sí, es algo que nace, ¿no? En ese pensamiento, o sea, en el momento en el que vos empezás a pensarlo, ya es como que se te ilumina en tu cabeza una idea y empezás a tomar en cuenta y empezás a notar, porque yo había visto varios videos de varias personas que querían dejar el plástico y eso como que me movió un poquito y empecé a juntar aquí en mi casa las cosas y de verdad que es demasiado. O sea, en mi casa somos dos personas y generamos como, o sea, sin siquiera vos buscarlo, ¿no? Te llega en la comida, las bolsitas de ketchup, Y ni siquiera en te eso, llega también ya. en el maquillaje, o sea, todos los envases del rímel, de las cremas, de las bases, de todo tienen plástico. Y ese plástico creo que es, o sea, hay diferentes niveles de reciclaje, creo, y justamente este tipo de plástico es el menos reutilizado, pero igual tenemos plástico, ponete en el celular, en las computadoras, en la tecnología, ahí hay plástico que al final ese también es un gran contaminante y termina siendo basura porque está metido con otras cosas que no se puede reutilizar prácticamente. O sea, el proceso de Y ahora separarlo. después de la pandemia, igual todos los barbijos, o sea, ¿a dónde Ay, van a parar todos sí, esos barbijos? Porque igual sí, ese material es que no se puede reutilizar porque además que está contaminado. Todas ajá, esas cosas es como que antes de usarlas, antes de crearlas, ya deberían tener una segunda vida y es lo que nos estamos olvidando, ¿no? Pensamos que tenemos que buscar una solución de a dónde vamos a ir a darlo o qué va a ir a hacer, pero en realidad se podría solucionar desde el momento en el que yo, fabricante, que yo no soy fabricante, pero hay muchas personas que son fabricantes y que algunas personas que van a llegar a un punto de su vida, o sea, que se están desarrollando en ese para crear, que pueden tener eso en su conciencia de que pueden crear para que tenga una segunda vida o para ujú. que no contamine cuando termine su uso. O siquiera que esté diseñado para volver a a su propia empresa y si él mismo seguir utilizando lo que produce, ¿no? Y estaba escuchando el otro día un podcast que hablaba sobre este tipo de economía circular, que es lo ideal, digamos, ¿no? Y en realidad, ponete, eso es lo que es una manzana. Una manzana, cuando vos la plantás, digamos, y ella va creciendo, no sé qué, ella ya sabe y ya tiene dentro de ella misma esta economía circular, porque ella crece, ya produce la fruta, la manzana, y la manzana por dentro sí es biodegradable, llega a la tierra y ella misma si cae, va a funcionar como abono para su misma planta, digamos, y sus semillas van a volver a crecer. Entonces sigue siendo una economía, o sea, un proceso circular donde ella misma se va regenerando y va creando lo mismo del mismo valor, digamos. Y eso es Es que como, el ser humano es el único que produce sus desechos de una manera en la que amontona basura, porque ¿dónde va a parar toda la basura? A un vertedero. ¿Qué otra especie amontona toda su basura en un lugar que se hace una pila de... Ay, no, o sea, ¿verdad? No, sí, sí, pero, o sea, es que no sé, tampoco quiero satanizar al ser humano, ¿no? Porque por algo está donde está. eh, Porque tiene conciencia, porque ajá, tiene el lenguaje, el pensamiento. sí, sí, también eso, ¿no? Pero, mm, o sea, ya, En toda la historia, el humano se ha visto avergonzado, hasta incluso de sus propios desechos. O sea, cuando yo vi la historia de la ingeniería sanitaria, era como que a la gente le daba vergüenza defecar, y o sea, era como lo peor que podías hacer, peor. O sea, la vergüenza más grande era tener un baño en tu casa, y era ¿por como que la qué? gente, no sé, y la gente botaba sus desechos por la ventana, y las calles eran un asco. Sí. Ay, por Dios, sí, 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 obvio, viste, sí. O sea, antes no sabía que la gente tenía vergüenza de tener un baño en su casa, Ujú. Y lo pero trataban de disimular, o sea, era como que trataban de hacer que el cuarto de baño no sea el baño. O sea, era cualquier cuarto, era como así, como un secreto, digamos. bueno, pero sí, eso, justamente eso, estaba leyendo que antes, ponete, no me acuerdo en qué época será, pero cuando no había el sistema sanitario, la forma de poder eh, disimular este mal olor era la utilización de grandísimos jardines
para poder aplacar ese olor, las cosas de perfumes, porque la gente no tenía tampoco tanto cuidado con su higiene, ¿no? Bueno, ya nos pasamos a otro tema, creo. Claro, bueno, sí, no sea, de ahí las tuberías que primero se hicieron de acero ya eran contaminantes y luego pasaron a ser de PVC, digamos, que fue el Ajá, gran alivio de la humanidad utilizar el plástico en sí, las tuberías. eso Y sí es ahora ya hay bueno. otros materiales que es mucho más eficiente que todo eso. Entonces, es como que ya nos vamos adaptando y adaptando y saber que hay otra manera de crear productos es buenísimo. Sí, es como un prueba y error, ¿no? O sea, al principio tal vez podemos encontrar una solución y cuando encontramos fallas o defectos, hay un montón de personas que les va a molestar, que va a decir, pero ya, digamos, o hay otras personas que van a decir, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, es como crecer, como aprender y seguir intentando y hacer las cosas mejor, ¿no? Sí, bueno, sí, ya les dejamos el mensaje de que el plástico se amontona, se hace basura y las islas de basura están O sea, muchas cosas en las que perjudica. por más que no veas la basura, sí existe y ponete a pensar a dónde va a parar tu basura. O sea, no es que desaparece, no es que dejas tu bolsa ahí afuera y ya se soluciona el problema, no. Y eso, creo que igual el Estado debería apoyar este tipo de emprendimientos que tienen, o sea, conciencia sobre su impacto ambiental y reutilizan. Hay otros gobiernos, creo que también disminuyen impuestos si es que vos tenés esta política de impacto ambiental que generás y lo cuidás y lo haces bien, digamos, o sea, pagas menos Sí, impuestos. en Noruega, por ejemplo, si quieres adquirir un auto eléctrico, ellos te reducen los impuestos. Puede ser que hasta cero impuestos por obtener este tipo de autos o para comprar este auto, pero como que apoyan todas esas cosas de consumir y emitir menos gases. Bueno, consumir productos que emitan menos gases. Ujú. Bueno, igual acá hay gente, ¿no? Que también recoge la basura y la pila y con eso genera un ingreso, ¿no? Pero creo que también es un poco caro o sea, perdón, muy poco lo que retribuye ese tipo de trabajo. Y estaba viendo que igual en uno de estos países de Europa, que lo prometo que la próxima vez no voy a estar diciendo cosas tan generales, sino cosas más específicas. No sé, no me acuerdo en qué país, una empresa tenía como unos contenedores donde cada vez que vos recogías o sea, que vos metías una botella vacía a ese lugar, ellos te daban, creo que es, qué sé yo, 10 centavos, digamos. Entonces era una forma de también incentivar a que cada persona, desde que no sea su oficio, digamos, cualquier transeúnte, tenga esa iniciativa, ¿no? De ir a devolver la botella, digamos, ponerla en su lugar. Sí, sí, nos falta todo eso, pero esos cambios son hechos por personas que ya tienen esta idea en su cabeza y que logran crear ese impacto para generar tanto políticas como para crear empresas. Entonces, desde el lugar que nos esté viendo cualquier persona, puede ser una persona que cree un impacto desde su casa, tanto como una persona profesional que llegue a implementar todo esto en nuestro sistema, que sería algo muy bueno. Bueno, y creo que con eso cerramos el tema. Muchas gracias a las personas que nos escucharon hasta acá. Esperamos que tengan una hermosa semana y nada, a ver, pensemos dónde va a parar nuestra basura. Sí, gracias por escucharnos y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Nadie nos preguntó. Nos vemos, les mandamos un súper abrazo. Chao, gracias.